Buenas tardes, bienvenidos al Diccionario, un espacio para el análisis, la reflexión y la toma de decisiones informadas sobre la prevención y tratamiento de las adicciones. Hoy tenemos un gran tema, la comunidad terapéutica. Hay una frase que describe muy bien este modelo y es: el método de cambio en el tratamiento de las adicciones en la comunidad terapéutica es la misma comunidad. Con esta frase, hagamos un viaje en retrospectiva y veamos cómo se ha ido construyendo este modelo de tratamiento. En primer lugar, tenemos como piedra angular el movimiento de AA que surge en 1934 y que nos muestra el gran poder terapéutico de los procesos participativos aún sin profesionales. Estos procesos participativos consisten básicamente en una relación colaborativa entre dos personas que tienen un mismo problema y que de alguna manera se están cuidando, se están proporcionando apoyo y acciones afirmativas para la abstinencia, pero también como una relación de contención que les permite ir solventando las dificultades emocionales que siempre acompañan estas situaciones de consumo. Entonces los procesos participativos se vuelven en un elemento muy importante para pensar cualquier modelo de tratamiento a las adicciones en la actualidad. No puede haber una relación asimétrica y asistencialista en los procesos de cambio. La segunda piedra angular, igual de importante, es la experiencia de la comunidad terapéutica implementada por Maxwell Jones en 1940. El gran aporte de Jones fue otorgar de la misma manera un rol participativo a los pacientes y concebir el ambiente terapéutico como uno de los principales factores de cambio, es decir, las actividades, los roles, tanto de los usuarios como de los médicos, las funciones, el programa, era determinante para pensar en las posibilidades de un proceso de cambio. Por otro lado, también Jones observaba cosas muy importantísimas para los procesos de cambio. En primer lugar, traducía los procesos participativos en espacios de toma de decisiones colectivas que él llamó asambleas generales. Entonces ustedes imagínense qué interesante sería tener reunidos médicos y usuarios que antes era inconcebible que pudieran reflexionar sobre las situaciones de la vida diaria y proponer soluciones al respecto. Entonces las asambleas generales se traduce como uno de los principales elementos que muestran cómo es este proceso participativo. Y por el otro lado hizo una gran observación a los equipos técnicos, a los profesionales, en este caso los médicos, los psiquiatras. Y decía que para que funcionara bien una estrategia de intervención era necesario realizar reuniones de equipo técnico que evaluaran los diagnósticos y que consensaran las estrategias de intervención, pues de lo contrario las intervenciones serían diferentes, a veces contradictorias y algunas veces contraindicadas. Entonces era necesario que el equipo actuara como uno solo para poder producir un mayor ambiente de salud y no producir más locura, ¿no? Porque un equipo escindido cuando interviene de diversas formas lo que construye es locura. Entonces, las reuniones de equipo, y también proponía como espacio de elaboración psíquica el psicodrama. Entonces, todos los acontecimientos y las dificultades que surgían en la relación de la vida cotidiana, él proponía que el psicodrama era un muy buen espacio para analizarlo y tener aprendizajes personales sobre la condición de cada quien. Entonces, con estos tres elementos daba un gran avance para poder pensar lo que tendría que ser un modelo de tratamiento para las patologías graves. La primera comunidad terapéutica surge en 1958 en California y se llamó Sainano, presidida por Charles Dedrich. Es curioso cómo surge esta comunidad terapéutica porque quedó constituido por consumidores de heroína de opio que fueron expulsados de los grupos de AA dado que no podían mantener la abstinencia y perturbaba mucho la situación de los demás. Entonces ellos hicieron sus primeras reuniones y empezaron a idear lo que podían ellos proporcionarse como ayuda para poderse mantenerse en este proceso de cambio, ya no en AA. Tenían que construir un espacio nuevo. Entonces el gran aporte de Sainano, que se da por estos azares del destino, fue descubrir que la vida compartida
el espacio residencial con otras personas con el mismo problema proporcionaban el soporte relacional necesario para el cambio y para el mantenimiento de la abstinencia. Es decir, si para los grupos de AA era suficiente una reunión diaria de hora y media, para ellos no. Entonces, de alguna manera llegaron a esta conclusión y dijeron, pues vamos a vivir juntos. Y vivir juntos implicaba crear toda una organización minuciosa de lo que sería esa vida compartida. Es decir, cómo iban a conseguir mantener ese espacio, cómo iban a organizarse para los alimentos, quién iba a hacer qué cosa, cuáles iban a ser las reglas de convivencia, cómo iban a mantener reglas de exclusión y de inclusión, cuándo se le iba a expulsar a alguien. Entonces, eso los llevó a crear un dispositivo bastante armado y ya con estas experiencias que se tenían de los grupos de AA y seguramente también conocían la experiencia de Maxwell Jones, entonces tenían los suficientes elementos para organizar algo muy interesante, muy interesante. Entonces, en esta experiencia, lo que podemos resaltar es que justamente el tratamiento residencial fue la innovación y casualmente en esta experiencia que llamó mucho la atención a propios y extraños, participó David Carriel, que estaba muy interesado en ver cómo funcionaba este modelo y también fue testigo de cómo desapareció. Eh, Esta primera experiencia contaba con este liderazgo de David Carriel, de Dederich, y vio que la concentración de poder inhibía los procesos grupales y el crecimiento de la comunidad. Entonces, tener una persona que con ese poder carismático tomara todas las decisiones impedía que crecieran los grupos, ¿no? Y quien tomaba las decisiones fue uno solo. Y eso no fue suficiente para contener los conflictos que se detonaban al interior. Entonces, bajo esta premisa, David Carriel abre otra comunidad terapéutica en 1963 en Nueva York. Eh, y hay unas propuestas bastante interesantes desde su conceptualización. Porque para empezar, él ya no llamaba adictos, él ya empezaba a nombrar los trastornos de dependencia al consumo de sustancias. ¿Qué quiere decir esto? Que como todos los otros trastornos, pueden ser tratados en un periodo de tiempo y después favorecer que la persona regrese a su núcleo social de origen, es decir, en un proceso de reinserción social con acompañamiento. Vean, entonces ya no se pensaba como en la primer comunidad terapéutica como un espacio de vida, como una institución total donde la gente llegaba para quedarse como si esa fuera su nueva familia. No, este era un espacio de tratamiento con profesionales donde se trabajaba por un tiempo los principales problemas psicológicos y después había un proceso de reinserción social. Entonces, este aporte que hace Daytop fue fundamental para redondear esta segunda generación de comunidades terapéuticas. Pero también hubo otras situaciones muy interesantes porque ya no eran solamente las personas que tenían el problema los que estaban participando en la construcción de este modelo. Hubo, bueno, ya habíamos dicho que Maxwell Jones había utilizado los grupos de psicodrama para la elaboración psíquica y en este caso de estas comunidades, la de Daytop, introdujeron el uso de los grupos de encuentro de Carl Rogers, que a la larga sería uno de las marcas, de los elementos sustantivos de una comunidad terapéutica. Los grupos de encuentro es la posibilidad que tienen los miembros de una comunidad de discutir los problemas, de confrontarse y reorganizarse para resolver las situaciones emergentes que les acontecen. Entonces, los espacios de confrontación o grupos de encuentro fueron ese ingrediente que no tuvo la primera comunidad terapéutica y que le permitió consolidar los procesos participativos en esta segunda generación de comunidades terapéuticas. Entonces, es muy interesante pensarlo en estos términos porque entonces ya no hablamos solamente de un modelo empírico, sino que también un modelo que cuenta con herramientas terapéuticas que eran la vanguardia en aquellos años.
Posteriormente, ya para los años 70, empezaron a crecer las comunidades terapéuticas. Los egresados de los servicios de tratamiento quedaban tan impactados del modelo que después decían, yo puedo abrir una comunidad terapéutica, puedo dirigirla frente a la situación de necesidad, porque había muchas personas que tenían esta dificultad, este problema, y no tenían ninguna opción de tratamiento. Entonces los egresados de los servicios de tratamiento se convertían en directores de servicios de tratamiento. Y así fue como de alguna manera, en una fórmula expansiva, fueron creciendo las comunidades terapéuticas por todo Estados Unidos. Frente a esta oleada de surgimiento de modelos de tratamiento, NAIDA se preocupó por evaluar cómo eran esos procesos. Y los resultados fueron increíbles, increíbles. Encontraron que cuando los procesos duran un tiempo significativo, estamos hablando de un año más o menos en promedio, los resultados del tratamiento es que el 70% de los egresados de los servicios en una evaluación de impacto 5 años después mantienen la abstinencia, tienen trabajo y no cometen delitos. Entonces esto fue toda una sorpresa, un gran hallazgo que llevó al Departamento de Estado a difundir las comunidades terapéuticas y otorgar subsidios para su funcionamiento. Y no solamente quedó ahí, porque también las comunidades terapéuticas trascendieron las fronteras y empezaron a surgir otras comunidades terapéuticas en Europa, después en Asia, en Latinoamérica y en algún momento llegaron a México, como por ahí de 1980 y tantos. Entonces, esta condición de ser un modelo que se fue armando en la historia, estamos hablando del 58 a los 70, este modelo que se fue estructurando con diversos componentes que se fueron agregando conforme avanzaba la experiencia y finalmente adquirir una unidad metodológica y ser evaluados es lo que le da el rigor de un modelo, porque tiene una referencia teórica, tiene una metodología, tiene un programa de acciones, tiene una hipótesis de cambio y eso es lo que se va evaluando y tenemos esos resultados. Entonces, en este sentido, la comunidad terapéutica se convierte en un modelo probado para el tratamiento de las adicciones y me parece que es uno de los primeros. Por lo pronto, dejaríamos aquí el tema en este recorrido histórico de cómo surge la comunidad terapéutica. Baste decir que en México, uno de los primeros creadores de la comunidad terapéutica en nuestro país fue Joaquín del Bosque. Él tuvo Hogar Integral de Juventud, con quien yo tuve el gusto de trabajar. Probablemente habrá otras que fueron más o menos de la misma generación, pero él fue uno de los pioneros que impulsó la comunidad terapéutica de una manera brillante, un equipo muy, muy profesional, y también esa comunidad terapéutica fue evaluada en el año 2000 con los resultados similares. Ahí lo que obtuvimos fue el 60% de éxito, es decir, que 6 de cada 10 pacientes que terminaban el tratamiento 5 años después se mantenían con estos cambios producidos por el programa. Y bueno, en la actualidad en México nosotros tenemos 2.157 centros, que es una cifra que va variando, donde la mayoría implementa un método de ayuda mutua y algunas de ellas, yo creo que estamos hablando de entre unas 150, son comunidades terapéuticas, como un movimiento emergente que propone un método más efectivo y que de alguna manera propone y colabora con esta situación tan preocupante en México que tenemos sobre el consumo de sustancias que ha venido creciendo en los últimos años y que de alguna manera representa una herramienta a implementar en las políticas públicas de nuestro país. Bueno, lo dejaríamos hasta ahí. Como saben, el diccionario pretende brindar elementos, información. Posteriormente tendremos entrevistas y diálogos y espacios en vivo para que esto sea más interactivo y sea una comunidad de aprendizaje. Los esperamos aquí para nuestro siguiente programa y si te gustó,
pues por favor puedes darle un like, que nada te cuesta. Puedes suscribirte al canal para que participes cotidianamente de los programas que vayamos sacando y puedes compartir si a otra gente le puede interesar este tema. Nos vemos a la siguiente. Muchas gracias. Que pasen una buena tarde.